Hola, bienvenidos a este video de Hechos capítulo 20. El capítulo 19 estuvo bien intenso, había muchas cosas que aprender. Y en este capítulo 20 encuentro al menos 5 o 6 cosas. Quédate con nosotros. Primero que nada, lo que encontramos es una tarea. La tarea de todo creyente de animar a los demás. Pablo se esforzaba por hacer eso a donde quiera que iba. Eso está en los versículos 1 y 2. En el versículo 7 encontramos una costumbre. Esa costumbre de congregarse. Y de hecho es la primera referencia que se encuentra de que los creyentes se congregaban el primer día de la semana, en domingo. Está aquí en Hechos capítulo 20, verso 7. También encontramos un deseo. El deseo de aprender la palabra de Dios. Dentro de esta predicación tan larga que estaba haciendo Pablo, estaba predicando toda la noche, duró predicando. Y por ahí hubo un incidente con Eutico que nos enseña también algo. Nos enseña que si te duermes en las predicaciones te puedes morir. No, no es cierto. Fíjese, se dormía con Pablo y Pablo tenía mucho que decir, tenía una cantidad enorme de cosas que compartir y la gente se dormía, así es que ya no me agüito yo. Pero bueno, y había un deseo profundo de la gente de aprender de la palabra de Dios, de escuchar el evangelio, y estaban ahí toda la noche, a pesar que tenían que ir a trabajar el siguiente día. Ellos se quedaron hasta el amanecer escuchando a Pablo. Un deseo profundo de aprender de la palabra de Dios. Después de este deseo de aprender la palabra de Dios, también encontramos, de hecho me brinqué un verso, que son los versos 21 al 23, pero el 24, encontramos un correcto entendimiento de lo que es la vida. Y Pablo lo menciona de esta manera, dice: mi vida no vale nada, dice, pero mi vida no vale nada a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Es increíble el entendimiento correcto de la Biblia, de la vida, porque te das cuenta que vivimos con el propósito de predicar este evangelio de su gracia. Y ahí es donde entra la última parte, el entendimiento correcto del evangelio. Y eso está en los versos 21 al 23. Un correcto entendimiento del evangelio, porque el entender el evangelio de la gracia nos ayuda a entender ese valor de la vida que acabo de mencionar y darnos cuenta que ese evangelio vale la pena dar la vida por él. Vale la pena dar la vida por este evangelio de la gracia. Lamentablemente, en nuestro tiempo se ha distorsionado tanto el evangelio que nos están presentando evangelios diferentes. Y esos evangelios realmente no valen la pena dar la vida por ellos. Dentro de muchos hay un evangelio de la prosperidad, por ejemplo, donde el centro no es Cristo, el centro son mis necesidades, de yo prosperar, de yo salir adelante, de yo triunfar, de yo ser un campeón, de yo tener lo que anhelo, mis vacaciones, mi carro, esto, lo que sea, ¿no? El centro son mis necesidades, y ese evangelio no vale la pena vivir por él, menos morir por él. Hay otro evangelio por ahí, un evangelio moral, un evangelio que solo consiste en portarse bien o en ser una buena persona. Hay mucha gente que predica este evangelio. ¿Y sabes qué? Tampoco ese evangelio vale la pena dar la vida por él. Porque ser una persona no es suficiente según el entendimiento que tenemos de la palabra de Dios. También hay un evangelio religioso. Ese evangelio religioso está lleno de costumbres y tradiciones vacías que no nos llevan a nada si no hay un cambio en el corazón. Tradiciones y costumbres no sirven de nada. Hay un evangelio farisaico, hay un evangelio
de los fariseos, un religioso firme, fuerte. Ese evangelio se encarga de tener un chorro de normas, leyes que solo se encargan de estar haciendo juicio a los demás, juzgando a los demás, diciendo es que tú no debes hacer aquello, es que tú no debes hacer esto, es que esto, lleno de reglas, lleno de cosas. Ese evangelio es un evangelio religioso, farisaico, de fariseos, que no vale la pena morir por él tampoco. Y por último, también tenemos un evangelio de conocimiento. Hoy en día se ha fomentado mucho esto de que conozcas demasiado de teología, de doctrina, y se meten tanto que se llenan la mente, pero no se llenan el corazón de nada. O sea, saben mucho, tienen mucho conocimiento, pero no hacen nada. Son personas que se mantienen así, cayendo en el otro evangelio, ¿no? El religioso farisaico de estar criticando a los demás, de estar juzgando y ay, que les dan la doctrina y que esto y que lo otro. Y no digo que no sea correcto tener la sana doctrina, de hecho es necesario tener la sana doctrina. Pero hay gente que nomás se la pasa estudiando y absorbiendo conocimiento y juzgando a los demás, hablando más de los demás. Y la verdad es que no actúan, no hacen nada por los demás. Ese evangelio tampoco vale la pena morir por él. Pero el evangelio de la gracia, entender este evangelio de manera correcta, entonces nos lleva a hacer lo que Pablo no se intimidó, no se amedrentó por lo que le esperaba de cárceles y sufrimiento, porque él había entendido el valor del evangelio en Cristo Jesús, de las buenas nuevas de salvación, donde esta vida solamente es de pasada y tenemos una vida eterna. Un evangelio que no solamente se trata de cosas temporales en esta vida, sino de la vida eterna, la verdadera vida, una vida con Él para siempre. ¿Qué más encuentras tú? Dímelo, ponlo en los comentarios, platiquemos un poquito más al respecto en este capítulo de Hechos, capítulo 20 de Hechos, y nos vemos en el siguiente video. Dios te bendiga.